¿Será que los hijos de Dios pueden hallarse en medio de tormentas por obedecer la voluntad del Señor? Pues esta es una pregunta que comúnmente nos hacemos y más cuando pasamos por situaciones difíciles y estamos intentando encontrar una razón para explicar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pues pensando en esto, la experiencia de los apóstoles nos ayuda a entender si eso es posible o no. Por eso, consideraremos el día de hoy una historia muy importante, un hecho muy significativo que tuvieron que vivir los apóstoles en medio de su obediencia a Jesús, que nos ayudará a saber si efectivamente en medio de nuestra obediencia a Él podemos hallarnos en sufrimiento o no. Así que por favor, acompáñenos acá en un momento con Dios. El pasaje que consideraremos el día de hoy lo encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Fue el momento luego de que Jesús alimentara a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Y fue cuando él embarcó a sus apóstoles en un viaje para atravesar el mar de Galilea y él se pudiera quedar en el lado en la orilla en la que había sucedido todo esto con esta gran multitud. Y ahí vemos a Jesús obrando de una manera muy especial, obrando para que estos hombres adelantaran su viaje solos en esta barca. Jesús fue muy incisivo, fue muy insistente en que ellos emprendieran ese viaje. No fue una sugerencia la que Él les hizo, sino que fue una orden cuando les dijo que emprendieran ese viaje solos por medio del mar de Galilea. Y aquello era necesario porque al fin de cuentas los apóstoles tendrían que enfrentar una gran prueba, pero también era necesario para que Jesús pudiera quedarse solo y pasar tiempo en oración. Y pensando en el tiempo de oración de Jesús, pues era común verlo a él buscar momentos propicios para ello. Y algo muy interesante del texto bíblico es que el verbo orar que aparece en el texto que estamos considerando el día de hoy tiene la idea de una implicación que no solamente expresa la acción de Jesús al orar, sino que también expresa un beneficio que Jesús recibió en el momento de su oración. Y lo menciono porque es común que veamos la oración como un acto que busca mover la voluntad de Dios a favor de nosotros o a favor de alguna circunstancia, pero normalmente no vemos la oración como el momento en el que nosotros también recibimos un beneficio inmediato por dedicar nuestro tiempo a ese hábito divino de la oración. Beneficio del que yo realmente soy testigo, aunque obviamente mi tiempo de oración todavía es muy incipiente, pero soy testigo porque he podido experimentar en medio de la oración la paz, la fortaleza, la dirección que Dios me da a través de ella, siendo eso un beneficio directo e inmediato para mí en el tiempo de oración. Pero esa no fue la experiencia de los apóstoles, porque ellos estaban en medio del mar de Galilea luchando contra una gran tempestad. En cambio, Jesús estaba orando al otro lado en paz y tranquilidad. Pero para responder la pregunta que nos planteamos al inicio de este video, la verdad es que la experiencia de estos hombres nos deja ver que sí es posible hallarnos en tormentas como resultado de nuestra obediencia a Jesús. Estos hombres se hallaron en esa tormenta gracias a su obediencia a Jesús. Así que, pues es normal que como hijos de Dios podamos esperar que nos azoten vientos contrarios, debido a que nadamos, a que vivimos en contra de la corriente de este mundo. Y como es natural, eso nos va a hacer el camino muy difícil. Pero no luchamos solos. Esa es la buena noticia, porque Jesús nos ha dado a su Espíritu para hacer frente al mundo. Y Él nos llena de poder, amor y dominio propio para enfrentar las tormentas
que experimentamos en esta vida, que experimentamos gracias a la obediencia a Él. Y así como en el caso de los apóstoles, que cuando vieron a Jesús acercarse a ellos, su experiencia cambió. En nosotros sucede igual cuando enfocamos en nuestro Señor, en su poder, su amor, su bondad y especialmente en su presencia en medio de las situaciones que vivimos. Porque cuando somos conscientes de Él en medio de la situación que estamos viviendo, entonces podemos confiar en Él y hallamos la paz que tanto anhelamos, aun cuando las tormentas de la vida sigan embravecidas, como sucedió en el caso de los apóstoles, que cuando le vieron a Jesús, su experiencia en ese momento se transformó radicalmente porque era el gran yo soy, Jesús, el que estaba con ellos en medio de esa tormenta. Así que, hermanos, si ustedes de pronto se hallan en este tiempo en medio de una tormenta, sufriendo, tal vez como consecuencia de tus propios pecados, o tal vez como consecuencia de la obediencia a nuestro Señor, que el Señor nos ayude a recordar que su presencia está con nosotros, que Él tiene pleno conocimiento de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando y que podamos recordar que su presencia, su poder nos acompaña y que ello sea suficiente para que nuestra experiencia en medio de esa tormenta sea transformada y podamos ser testigos de la bendición de ver obrar a Jesús en nuestro favor, a nuestro favor. Y tengamos una experiencia que, como los apóstoles, nos sirva de fortaleza en los momentos en los que una vez más nos sintamos golpeados por la corriente de este mundo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga ayudando a enfrentar la vida con su poder, con el poder de su Espíritu. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.